Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este video. Me presento, yo soy Abraham y hoy vamos a hablar, les voy a platicar un poco sobre lo que es el suelo, así como qué es, su formación, eh, cómo está compuesto y sus propiedades, ¿no? Bien, empecemos. ¿Qué es el suelo? Bien, según Espósito, bueno, lo que nos dice Espósito en 1989 es que el suelo es un cuerpo natural no consolidado compuesto por sólidos, líquidos y gases que se caracteriza por tener horizontes o capas diferenciales, resultado de las adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia a través del tiempo, y cuyo espesor puede ir desde la superficie terrestre hasta varios metros de profundidad. Bien, pues es lo que nos dice Espósito y es una descripción bastante buena. También, bueno, podríamos complementarlo con que el suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, eh, porque pues en su mayoría está constituida por residuos de roca que son provenientes de procesos erosivos y alteraciones físicas y químicas, que se coincide con lo que se mencionó. Y bueno, y bueno, a esto se le suma que también es materia orgánica, que es producto de la actividad que se desarrolla en esta superficie. También podemos mencionar lo que es la porción más visible del planeta Tierra. Se trata de una superficie que está sumamente variada y multiforme, sobre la cual pues, se producen fenómenos climáticos como puede ser la lluvia y el viento. Y bueno, es escenario de complejos procesos tanto químicos como físicos, y así como tener un ecosistema subterráneo de pequeños animales y abundantes microorganismos, y esto impacta directamente en la fertilidad pues del mismo. Bien, para la formación del suelo, bueno, el suelo se forma por la acción de 5 factores: el clima, la materia orgánica, los minerales, así como el relieve y el paso del tiempo. Con estos tres, eh, bueno, estos tres son factores para la formación de estos. Lo vemos con esta imagen. En, Nos ubicamos en el cuadro de izquierda a derecha, en el 1. Podemos ver que la capa de rocas, o también bueno, la capa de roca es un lecho rocoso, comienza a dividirse por la acción de factores climáticos como la lluvia, la humedad y los cambios de temperatura, que, res, que resquebrajan y desprenden fragmentos cada vez más pequeños. En la imagen 2, bueno, los fragmentos de roca se mezclan con la materia orgánica, lo cual pues facilita su desintegración. En el apartado 3, pues bueno, la acumulación de materia orgánica y minerales en las porciones superiores forman como horizontes, bueno, ya forman los horizontes, perdón, más superficiales del suelo, y pues se puede observar como una organización ya de capas. Y en el último, en el cuarto, bueno, el suelo pues ya está en condiciones de sustentar la vida vegetal y animal. Entonces la presencia de estos organismos vivos lo que hacen es contribuir a fortalecer y enriquecer pues el suelo. Bien, como ya lo mencionamos, el suelo está compuesto por ingredientes tanto sólidos, líquidos y gaseosos. Hablando de los sólidos, bueno, el esqueleto mineral del suelo se compone principalmente de rocas, ¿no? Podremos, como los silicatos, por ejemplo, que pueden ser micas, cuarzos y feldespatos. Óxidos de hierro, como la limonita o la joetita, y de aluminio, como puede ser la bohemita. También hay carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos y sólidos de origen orgánico u orgánico mineral, como los distintos tipos de humus. En los líquidos, bueno, abunda el agua en el suelo, pero no siempre está en estado puro, sino está cargada de iones y sales y diversas sustancias orgánicas.
El agua en el suelo se desplaza por la capilaridad, dependiendo de lo permeable que sea el suelo. Entonces, esto lo que hace pues, es transportar numerosas sustancias de un nivel a otro. Y bueno, los gaseosos. El suelo presenta varios gases atmosféricos como el oxígeno, el dióxido de carbono, pero dependiendo de la naturaleza del suelo, puede también tener presencia de hidrocarburos gaseosos, como puede ser el metano, el óxido nitroso, y bueno, en realidad son tremendamente variados, pero principalmente serían estos. Entre sus propiedades físicas y químicas nos encontramos, comenzando por las físicas, tenemos a la textura, la estructura, la densidad, la temperatura y el color. La textura, es la que determina la proporción en la que se encuentran las partículas minerales de diversos tamaños que están presentes en el suelo. La estructura, es la forma de las partículas que se unen a los agregados. La densidad, esta influye en la distribución de la vegetación. Entonces, entre suelos más densos son capaces de sustentar más cantidad de vegetación. La temperatura influye también con la distribución de la vegetación, sobre todo dependiendo de la altitud. Y el color, depende de sus componentes y varía con la cantidad de humedad que se presenta en el suelo. Sobre la textura, el tamaño y la proporción en la que se encuentran las partículas minerales que forman el suelo determinan las propiedades que les acabo de mencionar, que es la textura, estructura y el color, por mencionar algunas. Pero bien, partiendo de su textura podemos distinguir 3 tipos del suelo: arena, arcilla y limo. La arena es la que existe en los diversos ríos. Los suelos arenosos, como son más sueltos, son fáciles de trabajar, pero tienen pocas reservas de nutrientes que son aprovechables para las plantas. Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio, son fértiles y fáciles de trabajar, forman terrones fáciles de desagregar cuando estos están secos. Y la arcilla, son partículas muy finas y forman varo cuando están saturadas de agua. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se desecan y no se desecan fácilmente, y contienen buenas reservas de nutrientes. Entonces quiere decir que son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están muy muy secos. Bien, partiendo de las características químicas, capacidad de intercambio. Se trata de la capacidad que tiene el suelo para poder intercambiar arcilla y humus. Esto es cediendo nutrientes a las plantas por medio de la captación de partículas de los minerales. Bien, la fertilidad. La cantidad de nutrientes que están disponibles para las plantas. Y el pH. La acidez, la neutralidad o la alcalinidad del suelo. Son estas 3 que encontramos con el pH. El horizonte del suelo o el perfil del suelo. El perfil del suelo es como la descripción, como aquí lo menciona, del horizonte, desde el superior hasta lo más profundo. Entonces, llamándolo como horizonte, estos horizontes son, o podemos llamarlo horizonte o capa. Entonces, los podemos apreciar cuando hay un corte transversal, o lo podemos ver en un hueco de 2 o 3 metros de profundidad, y se diferencian por su color y su textura. El espesor de cada horizonte es variable. Es variable en los distintos suelos. Según la acción de los agentes erosivos, la intensidad de los agentes formadores del suelo y el tiempo con los que hayan tomado este tipo de formación. Aquí nos encontramos 4.
En el horizonte A nos encontramos hojas y residuos orgánicos sin descomponer, así como residuos parcialmente descompuestos y tienen un color oscuro por presencia de materia orgánica o claro por el efecto de lavado. Tenemos el horizonte B, que es una precipitación de sustancias lavadas de los horizontes A. En el C tenemos fragmentos y restos de meteorización de la roca madre. Y en el horizonte D, bueno, en realidad es la roca madre sin alterar. Bien. Bueno, ¿qué es el uso del suelo? Bien, el uso del suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de su capacidad agrológica, por así decirlo, que bueno, es como sacar su potencial para su desarrollo. Y esto se clasifica de acuerdo a su ubicación, ya sea en un lugar, en un sistema urbano o rural, y representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya que a partir de estos se forma la estructura urbana y por lo tanto se define su funcionalidad. Bien, cuando hablamos de esto, bueno, nos encontramos con estos conceptos: la cubierta del suelo, cobertura y uso del suelo. Bien, cubierta del suelo es el material o elemento que cubre el suelo y se refiere a la naturaleza o forma física de la superficie del terreno que puede ser identificada visualmente en campo o a través de medios de percepción remota. La cobertura, bueno, esta se utiliza especialmente en relación con la vegetación y se define como el porcentaje del área que cubre en la superficie del suelo la proyección de un tipo de vegetación en particular, es decir, la densidad de la cubierta. Y el uso del suelo, bueno, se expresa o lo expresamos como el aprovechamiento o los fines económicos que se le está dando a las diversas cubiertas. Entonces, bien, bueno, partiendo con la cartografía, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha producido 6 series de uso de suelo y vegetación a escala 1 a 250.000. Bueno, esto equivale a un área mínima cartografiable de 1 kilómetro. Entonces, las 6 series se identifican como serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, serie 5 y serie 6, representando, bueno, esos años. Estas series tienen un año de referencia. La serie 1 su año de referencia es 1985, la serie 2 su año de referencia es 1993, la serie 3 su año de referencia es el 2002, la serie 4 su año de referencia es el 2007, la serie 5 su año de referencia es el 2011 y la serie 6 su año de referencia es el 2014. Bien, bueno, partiendo del portal de la Conavio, podemos realizar, consultar diferentes mapas o información respecto al uso de la biodiversidad en nuestro país. Entonces, podemos lo podemos encontrar en el geoportal de la Conavio. Si ustedes en su buscador ponen geoportal Conavio, es el primer resultado que nos aparece, y tenemos este portal de geoinformación del 2022. Esta es una nueva versión de Conavio. Bien, en el apartado, en la parte izquierda podemos encontrar todo lo que podemos encontrar aquí, como tanto división política, ya sea municipal o estatal, por poner estatal por ejemplo, y aparecen los estados. Si quisiéramos trabajar con municipal, aparecen los municipios, 250.000, y aparecen los municipios pues, dentro de México. Lo que vamos a utilizar para hacer un mapa del uso del suelo, lo buscamos en vegetación y usos del suelo, INEGI, y uso del suelo a escala 1 a 250.000,
que es la serie 6. Es esta de aquí. Entonces, para descargarlo, bueno, lo único es vamos a darle clic en metadatos, y para poder trabajarlo en QGIS, lo que nos interesa sería el shapefile con coordenadas geográficas. Una vez dando clic aquí, se descarga en archivo zip, y lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo y trabajarlo en QGIS. Bueno, una vez aquí en QGIS podemos cargarlo. Yo ya los tengo descargados, entonces bien. Esto es la división política descargada de Conavio con su división política estatalmente. Entonces lo vamos a hacer dentro de la Ciudad de México. Y se van a preguntar cómo encontramos a la Ciudad de México. Bien, al tener este archivo shape, podemos darle clic derecho y abrir su tabla de atributos, y en el nombre de la entidad aparece el lugar pues que nos interesa. En este caso va a ser la Ciudad de México. Podemos seleccionar, que si se dan cuenta son las 16 alcaldías. Solo señalo esta y esta. Si nos fijamos, se seleccionó los municipios, en este caso alcaldías de la Ciudad de México, y tenemos a la Ciudad de México. Bueno, una vez seleccionado, le daríamos clic derecho y le daríamos exportar y guardar objetos seleccionados como los 3 puntos, y lo guardaremos en nuestro lugar de ruta donde queremos tenerlo guardado. En este caso yo ya lo tengo guardado, entonces le doy cancelar. Su tabla de atributos lo quito su selección, cierro y puedo eliminar esta capa. Y tengo a la Ciudad de México. Ocupamos, la serie 6 de Conavio. Tenemos esto. En realidad son muchísimos datos, depende mucho del equipo con el que estén trabajando para que lo cargue y el tiempo que tarde. Como nada más nos interesa la Ciudad de México, que es lo que tenemos aquí, vamos a hacer un corte. Nos vamos a vectorial, geoproceso, cortar, y la capa de entrada va a ser justamente la serie 6 de Conavio de uso de suelo, y la capa de superposición va a ser la Ciudad de México. Ejecutamos. Y cerramos. Bien. Tenemos los datos de la serie 6 recortados hacia la Ciudad de México. Entonces podemos eliminar esto. Bien. A esto lo podemos cambiar el nombre de la capa y lo podemos llamar serie 6. Y bueno, vamos a abrir su tabla de atributos y vemos que tiene en su descripción, tiene un bosque cultivado, bosque cultivado, agua, urbano construido. Si se pueden ver, tiene varios repetidos, pero representa lo mismo. Podemos hacer que este valor se disminuya porque hay muchos repetidos. Al parecer aquí tenemos 202 elementos. Bien, vamos a nuestra caja de herramienta de procesos y buscamos disolver. Le damos doble clic. Nuestra capa de entrada pues va a ser la serie 6 a la que queremos disolver, y los campos que queremos disolver solamente va a ser el de descripción. Ejecutamos y cerramos. Aquí lo tenemos como disuelto. Le podemos cambiar su nombre. Sí,
6 suelto, y podemos abrir su tabla de atributos. Como vemos, ya redujeron de 200 a 25. Bien. Bueno, en realidad, si se dan cuenta, su descripción, bueno, aparece agricultura de temporal, anual y permanente, así como también agricultura de riego anual. Entonces, se podría decir que podemos unir agriculturas, no importa que sea de temporal o de riego, podemos unirlos. Entonces, aquí podemos conmutar y podemos agregar un nuevo campo y lo podemos llamar clase y puede ser un número entero y aceptamos. Aquí se agregó la clase. Bien, podemos reducir el área o hacer más grande nuestra tabla de atributos. Bien, si tenemos vegetación en un bosque, vegetación secundaria en un bosque, matorrales, bosques de encino, pastizales, vegetación sin vegetación aparente, podemos unirlos. Entonces, podemos mencionar al número 1 como agricultura. Entonces aquí solamente colocamos 1 en agricultura, agricultura, agricultura. Ok, agricultura. El 2, dejen, lo voy anotando para 1 va a ser agricultura. El 2 lo podemos poner como bosque. Entonces, donde encontremos un bosque, le podemos colocar 2, 2, 2, otro bosque, 2, ok. Bien, tenemos vegetación secundaria arbaria en un bosque de llanura. Podemos poner a 3 como vegetación secundaria. Vegetación secundaria va a ser nuestro número 3. Entonces, en vegetación secundaria colocamos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok. Tenemos bosque, vegetación. Encontramos sin vegetación aparente. Bueno, podemos dejar sin vegetación aparente por un momento. Y podemos poner como 4 a matorral. 4 va a ser matorral. 4, aquí voy a otro 4. Pastizal. 4 en matorral. 5 puede ser pastizal, que también podría ser vegetación secundaria, pero lo manejaremos como pastizal. Entonces 5 va a ser pastizal. Pastizal.
Y lo único que nos falta es sin vegetación aparente, agua y urbano. Entonces 6 va a ser agua. Aquí tenemos agua. 7 va a ser urbano. Urbano construido, aquí va a ser 7. Y 8 sin vegetación aparente, que es el que se encuentra aquí, sin vegetación aparente. Entonces, sin vegetación, que va a ser 8. Bien, conmutamos, guardamos los cambios y podemos cerrar. Entonces, una vez con esto, podemos hacer de nuevo disolver. Ahora la capa de entrada va a ser la serie 6 disuelto y lo vamos a disolver con la clase. Ejecutamos y cerramos. Entonces, podemos eliminar esta capa y el disuelto lo podemos llamar, clic derecho, cambiar nombre de la capa y lo llamaremos serie 6. Bien, esta serie 6 abrimos su tabla de atributos y pues nos encontramos ya con las clases que colocamos. Podemos incluso cambiar podemos conmutar y en su descripción podemos solamente dejarlo como agricultura, como bosque, como urbano construido. Aquí vegetación, sin vegetación aparente, matorral, pastizal y agua. Bien, conmutamos, guardamos y cerramos. Bien, ahora esto lo podemos representar con nuestra serie 6. Le damos clic derecho, propiedades, y en simbología, en símbolo único lo ponemos como categorizado. El valor va a ser la descripción. Clasificamos y quitamos el último. Entonces aplicamos y aceptar. Referente a los colores que tenemos aquí, pues tenemos la identificación del uso de suelo que hay en la Ciudad de México. Si queremos que aparezcan aquí, podemos dar en mostrar etiquetas y aparece matorral, sin vegetación aparente, urbano construido, el bosque, que es el apartado de bosque, vegetación y sin vegetación aparente, pastizal, agua y lo que se dedica a la agricultura. Bien, esto lo podemos realizar incluso con una presentación de un mapa. Podemos ir a nuestra composición de impresión. Lo llamaremos uso de suelo. Abrimos las propiedades de la página, va a ser un tamaño A4 y trabajamos con guías. Agrego 2. $187, 10, 200 y 10. Bien. Una vez que ya tenemos nuestras guías, podemos agregar el mapa. Y podemos moverlo a nuestro. Ok, aquí su escala la podemos modificar. A 270.000.
podemos añadir un contorno, modificamos en cuadrículas y modificamos el grid. Aquí podemos poner 500, el estilo de marco va a ser cebra. No aparece. Ok, tienen problema para cargar mis anotaciones. Bueno, podemos dejarlo para después. Aquí también, bueno, podemos agregar nuestra tabla de contenido. Podemos poner el título de simbología. Quitamos el desactualizado. Ciudad de México lo podemos quitar. Serie 6 podemos quitarlo. No podemos quitar serie 6. Pero podemos renombrarlo. Entonces, en lugar de lo colocamos como el número romano, y nos podemos ir a sus fuentes y formato de texto. Tahoma, Negrita, 18. Y vamos al centro. Tahoma, aceptar. Y Tahoma, aceptar. Podemos agregar su flecha al norte. Podemos agregar su título. Podemos ponerlo como tipo de letra, lo ponemos en Tahoma, negrita. Lo centramos en medio. Y bueno, si queremos de alguna forma rellenar la parte de atrás, nos podemos ir al mismo proyecto y podemos activar incluso en web Bitmapper. Podemos usar alguna de Google o de Bing, podemos usar Bitmap o
regresamos a nuestra composición, actualizamos, y ya sea el de preferencia, si el map o el de satélite, entonces podemos dejar el de satélite, regresamos a nuestra composición, actualizamos y lo tenemos marcado. Bien, lo único que ocuparíamos aquí pues es exportarlo en una imagen, el lugar donde lo quieran guardar. En este caso yo lo quiero en el uso de solo. Guardamos. Y una vez que se guardó, podemos buscarlo donde lo guardamos. Y tenemos nuestro mapa generado con QGIS. Pues nada, espero les haya ayudado. Muchísimas gracias por su atención. Y no me queda más que agradecerles de nuevo. Les mando un saludo, muchísimo éxito en todo y gracias. Hasta luego.